Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 21 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de la operación técnica, los efectos especiales, la ambientación, el señor Don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Zaín Cruz Torres. Responsable de la investigación histórica, de la investigación musical y de la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos hace mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Había llegado el solemne momento esperado por todos en Tenochtitlan. Tonatiuh, sol redentor, brillaba en todo su esplendor. Ni una sola nube se veía en el horizonte. Las nieves de Anáhuac refulgían con el sol. El Popocatépetl humeaba, pero sus sienes estaban cubiertas de hielo. El Iztaccíhuatl, mujer dormida, también tenía su sábana blanca de finísimo hielo. El canto del colibrí y del cenzontle se escuchaba por todas partes. La ciudad estaba adornada como nunca antes lo había estado. Los cientos, los miles de visitantes se veían deslumbrados. En la parte alta de las azoteas de El Cihuatecpan, que era el palacio de gobierno del Cihuacóatl, habían sido colocadas hileras de grandes y pequeños asientos para que ahí los invitados reales pudieran observar las ceremonias.
dice el Códice Ramírez, y por voz de Alvarado Tezosomoc la crónica Mexicayotl. Nunca antes se había visto tanta belleza. Los adornos estaban por todas partes. Aquella mañana todos los habitantes de la ciudad, levantados antes del amanecer, hallaron que estaba el gran templo mayor de los aztecas, que era como un cerro de enorme, desde arriba hasta abajo, completamente cubierto de ramas de oloroso pino, ocote. Se veía completamente verde, ya que árboles enteros habían sido trasladados a la ciudad. Los enormes pinos se habían deshojado para que todo oliera al aceite resinoso de ese vegetal. Los altos gallardetes, con las insignias de los dioses, ondeaban al viento como banderas finísimas. Los portaestandartes de piedra los sujetaban, y en todos los templos que hay en el recinto de los 78 edificios, que son más de 40, crepitaba el fuego sagrado. Y en los gigantescos pebeteros de Maxtali, el carbón ardía y crepitaba, y sobre este se echaba la goma de copal, que como una suave neblina aromatizaba toda la ciudad. Habían sido colocadas rosas por todas partes, fragantes y olorosas, y muchas flores de todo género. El gran templo mayor tenía 365 escalones, uno para cada día del año. Sus alfardas y sus escalerillas estaban completamente cubiertas de flores. Y eran tantas las flores traídas desde Xochimilco que había millones de ellas en todas partes. El supremo y divino emperador estaba en su Tecpan, en donde una grande comitiva de miles de nobles le esperaba. Estaba siendo vestido por los reyes de Tacuba y de Texcoco, mientras que Nezahualcóyotl acomodaba la inmensa corona que tenía plumas verdes de Quetzali. Se transportaban por otro medio la diadema imperial, que era la corona, llamada Copili, y que debía estar siendo llevada a lo alto del templo mayor, ya que frente a la estatua del sublime colibrí, aquel por quien se vive, el dueño del cerca y del junto, era donde tendría lugar la ceremonia de coronación. También se trasladaba ahí otra corona de oro macizo que pesaba mucho y que era la corona de guerra. El largo ceremonial había comenzado. En el templo mayor, donde sahumaba el copal blanco, se escuchaban las voces de las 300 doncellas, vírgenes del templo, sacerdotisas que servían al máximo señor Huitzilopochtli, y que vestidas completamente de blanco, adornadas con flores y collares, cantaban a la divinidad, anunciando con su canto el inicio de las ceremonias.
9,000 monjes habían sido colocados en las partes bajas del templo, dándole vuelta por completo. Iban vestidos de colores distintos según la cofradía del dios que atendían. Los que venían de Huitzilán y que servían al dios Quetzalcóatl se vestían de amarillo. Los de Tezcatlipoca de negro. Los de Xochipilli de azul. Los de Xilonen de amarillo. Los de Tlalotzin de verde. Los del Supremo Dios, aquel por quien se vive, la suprema ave colibrí, el mago, estaban vestidos de rayas blancas, negras y rojas. El Tlaloc Tlamacasqui vestía con su extraordinario y maravilloso atuendo que representaba al dios Tlaloc. El Huitzilán Tlamacasqui estaba vestido de acuerdo al dios Huitzilopochtli y era el más suntuoso y ataviado. Y en su atuendo prevalecía el negro. Los embajadores y los reyes venidos de muy lejos miraban desde lo alto del Cihuatecpan tanta majestad, mientras que cientos de miles de hombres y mujeres del pueblo veían a la distancia desde las azoteas, las plazas, las calzadas y miles de barcos y barcazas grandes y pequeños. Arrodillados y postrados, esperaban ver cómo del Tecpan imperial se desprendía la figura amada del nuevo Señor, del Supremo Señor, del grande Señor, nuestro Señor en tierra, nuestro Señor el Divino, nuestro amo, aquel entronizado, el Señor Atzayacatzin, también denominado Ahuizotlcatzin. El gran Tlatoatzin tenía que, portando sus atavíos, descender por las largas escalerillas del Tecpan. Sería llevado en andas, en su silla de oro, con solio de oro, con tela de oro, con respaldo de oro, con atavíos de oro, con flores de oro, con su grande y maravilloso asiento de oro. Pasaban los minutos y se dio la señal. El huehuetl empezó a escucharse y luego más de 10,000 caracolas al unísono entonaban la llamada. El Cihuacóa había dado la orden. Y desde sus asientos de oro, los invitados especiales, los reyes venidos de distantes tierras, se levantaron por el nerviosismo. Ellos querían ver sin que nadie les tapara. Desde el gran Tecpan imperial había una alfombra hecha de flores y de algodoncillos pintados de todos los colores y de ramas verdes, del arbusto sagrado, del ocote que desprende al aire la grata esencia de pino. Era alto y delgado, era robusto y bragado, era moreno, aunque no mucho, puesto que era moreno claro, tenía ojos inmensos y el ceño de señor. Era nuestro Señor, el supremo rey de los aztecas,
el propio señor Ahuizotl, Ahuizotzin, quien asomaba en la distancia. Y ante él todos se postraban, cuando sonoro el caracol hacía la seña y se escuchaba con respeto. Venían a su lado los reyes Nezahualpili de Texcoco, y por Mictlampa, que era el sur, venía el rey de Tacuba, Totoquihuatzin, y ambos seguidos de sus cortes y de los principales de sus tronos. Sentó en su solio el grande emperador, y después los jóvenes príncipes que portaban entre los cuales estaban los príncipes Moctezuma Xocoyotzin y Huitlahuatzin, levantaron el solio, y eran 12 muy fuertes, y avanzaron. Solemne fue el momento, y a todo el espacio de su andar había jovencitas de los templos y de la escuela de niñas que arrojaban pétalos de rosa e inclinaban sus cabezas al paso del emperador. Cientos de aves canoras de sus jaulas fueron desalojadas, y el canto se confundió con el aroma de la neblina de copal, y los miles de aves revoloteaban en todas direcciones, y sus cantos magníficos podían escucharse, y quedaron asombrados los reyes de Huejotzingo, y de Tlaxcala, y de Michoacán, y sus enviados, que eran los enemigos del imperio, pero estaban deslumbrados con tanto boato, gracia, sutileza, grandeza, esplendor, donaire, pompa, ceremonia y poderío. Gráciles las esposas del emperador, 11, igual que la reina, miraban a la distancia desde sus tronos imperiales. Y todos los hijos del emperador, agolpados, presenciaban la insigne ceremonia de coronación. 4.700 nobles, de los más allegados, estaban distribuidos en las plazas, sentados, o bien en lo alto de las azoteas de los muchos texpans, incluyendo en el Calmeca. Era un océano de cabezas, todos bien arreglados, todos bien engalanados, todos espléndidamente vestidos. Y era mucha la distancia que había desde el Tecpan hasta el grande templo. Y los cantos de las mujeres se escuchaban. Eran cantos a la divinidad para que fuera propicia en aquella ceremonia de coronación. Y estaban en lo alto esperando ya el Tlaloc Tlamacasqui y el Huitzilán Tlamacasqui, los supremos pontífices y sumos sacerdotes de ambos templos duales, el de Tlaloc y el de Huitzilán, Huitzilopochtli. Y de repente las voces entonadas de los 9,000 monjes, sacerdotes, empezaron a escucharse, entonando un solemne himno. Resonaban las palabras en náhuatl, diciendo: Supremo Señor, Gran Señor, nuestro Señor, asciende a tu trono que está en el cielo del sol. Y
Y eran tan solemnes los cantos y tan profundos que la gente lloraba, conmovidos hasta su corazón. El Teponaztli y el Huehuetl emitían sus cantos sonoros, tambores rugientes, y se sumaban las voces colosales de los maestros de la escuela de los cantos del Cuicacali. Los Cuicatzotzin entonados cantaban. Todos estaban arrodillados, todos estaban conmovidos, todos estaban asombrados, incluyendo los extranjeros venidos de todos los reinos. Tendrían mucho que contar a su vuelta del poderío y de la grandeza, del boato y la solemnidad, de la pompa de aquella ceremonia. Desde la calzada de Iztapalapan venía un desfile que portaba los tributos especiales para aquella ceremonia. Se podían ver más de 7,000 tamemes que portaban el tributo que se daría ese día al emperador. Miles de figuras de oro, de joyas y de gemas, cientos de canastos de cacao, cientos de miles de telas suntuosas, labradas con joyas, incontable número de los tributos, las plumas de Quetzal, incontable el número de aquello que se acumularía y que el emperador repartiría entre todo su pueblo, la nobleza, los invitados y toda personalidad venida, al igual que la gente masewali, los humildes y los sencillos, todos se beneficiarían. Por la calzada de Tepeyacac ya estaban dispuestos los que tendrían que dar sus corazones al dios de los aztecas y habían sido hechos probar de la droga para que no tuvieran sufrimiento y tuvieran actitud adecuada ante la muerte y valerosa. El hongo mágico de las alucinaciones, el pan del cielo, había sido repartido y traído desde Oaxaca. Y ellos traían cara como de idos, como idiotizados, pero a la vez como excelsos, como si al comer aquel hongo perdieran el temor a la muerte y sintieran que habrían de renacer en el otro mundo. Ellos serían sacrificados y sus corazones expuestos a la divinidad. Y eran también cientos, y algunos dicen que miles. Finalmente las andas se detuvieron, y nuestro Señor viviente, el gran Tlatoani de México, Tenochtitlan, puso sus sandalias de oro en tierra, y había sido esparcido polvo de oro en todos los escalones, y por eso todo el edificio, el gran templo mayor que había sido agrandado en sus 4 lados y reconstruidas sus escalerillas y alfardas, se veía como de oro, y es que el polvo de oro se adhería a la piedra, y es que el supremo Dios viviente de los aztecas debía pisar con sus sandalias de oro aquel camino de oro, porque el oro era el llanto de los dioses, y era en el ritual mágico y poderoso. Y así comenzó su ascenso aquel nuestro Señor de México, Tenochtitlan, que era además el sumo sacerdote y pontífice de nuestro Dios, el ave colibrí, el mago colibrí, el supremo Señor Huitzilopochtli. Y en subiendo los 365 escalones,
llevando sus mantos verdes, llevando sus insignias imperiales, el Supremo Señor oró a los 4 rumbos, al norte, al este, al sur y al oeste, y después sahumando a nuestro Señor, aquel por quien se vive, el supremo Dios de los aztecas, el mago colibrí se inclinó y se postró con reverencia humilde y sencillo ante su grande y colosal estatua, que estaba toda ella bruñida en oro y que ostentaba un disco de oro macizo de 3 metros de diámetro y 50 centímetros de espesor. Y con reverencia le puso su ofrenda de copal y flores, y oró, y pidió ser aceptado como Rey Supremo del pueblo mexica y del imperio. Y luego los cantores sacerdotes, que eran adivinos y astrólogos, fueron posesionados por el Dios, y el Dios habló en su nombre a través de las voces de aquellos. Y luego vino el canto, y luego vino la flor, y luego vino la bienvenida que daba el Dios a su príncipe para convertirlo en emperador. Y las 9,000 voces cantaban a coro con las voces de las mujeres sacerdotisas, las vírgenes del templo. Y los Totoquihuatzin empezaron a sahumar. Y todos los sacerdotes Yey Teteo se acercaron. Y comenzó la danza y el baile y el canto y la fiesta y el regocijo, y todos se pusieron de pie, puesto que habían sido 2 horas las que habían estado en reverencia. Y todos se llenaron de júbilo y de gozo. Y después del canto y de la danza, llegó la hora consumada, por la que sería ofrecida la sangre de aquellos destinados al cautiverio y al sacrificio. Y los sacerdotes y el mismo emperador tomaron sus pedernales, y entregando en las grandes piedras horizontales y redondas al Dios los corazones, se consumó el acto. Y tomaban la sangre y la ofrecían al norte y al sur, al este y al oeste, y luego depositaban los corazones que habían salido palpitantes de los pechos en el sagrado recinto que es la piedra Cuauhxicalli. Y así terminó la ceremonia. Y el Dios fue honrado, porque aquella sangre de valientes sería lo que Huitzilopochtli recibía como tesoro para mantener su propia vida y poder luchar para mantener vivos a todos los hombres sobre la tierra, puesto que esa era la misión de él. Y sufría a diario y se desangraba luchando contra los 400 urianos que querían matar al hombre y matarlo a él, y que eran demonios conspiradores. El Dios benefactor recibía aquella sangre gustosa y aquellos corazones palpitantes como ofrenda, porque sin esa sangre y esos corazones, él también estaría muerto. Y si él moría, el quinto sol también desaparecería, y en medio de terremotos terribles, el mundo se acabaría. Perecería Tenochtitlan y el imperio, y la humanidad entera tragada por los demonios y las sombras. Y aunque era alto el precio que había que pagar con aquellos corazones, con aquellas almas valientes, con aquellos cuerpos decapitados, era necesario para mantener el orden cósmico del universo que el sacrificio humano tuviera lugar. Y así lo entendían desde antaño los ancestros tenochcas, y así cumplían con esa reverencia. Y transcurrida finalmente la fiesta, y después de muchas horas, el emperador regresó al recinto sagrado del Tecpan imperial, mientras que toda la gente se entregaba al baile, al canto y a la fiesta. Vamos a mensajes.
todo se había consumado. El padre Tlatoani había recibido ya su copili y la portaba sobre su testa. El emperador estaba ya coronado. Todos los representantes extranjeros estaban sumamente impresionados. Los enviados de Tlelehuesolotl, rey de Tlaxcala, los enviados de Jajaicamalchan, rey de Huejotzingo, los enviados del rey de Cholula, que era el señor Culom Xcatl, todos los enviados venidos del rey de Michoacán, que era el más reacio a enviar embajadores, y del rey de Meztitlán. Había llegado la hora de despedirlos, para que fueran a contar a sus tierras de todo el esplendor que habían visto. Pero antes serían honrados. Una escolta formada por 2000 caballeros águila y tigre abrió paso hasta el tecpan del emperador. De un solo lado estaban los caballeros águila y del otro los caballeros tigre. Todos los embajadores y los reyes avanzaron por en medio de la escalinata cubierta de pétalos de flores y en medio de los sahumerios humeantes de copal. Y fueron introducidos en el salón imperial, en el salón del trono, en donde Ahuizotl con suma majestad y en medio del boato de su corte los honró. Repartió miles de regalos, a todos y cada uno les tocó el suyo. Llevaban conchas y caracoles. Llevaban gemas de esmeralda, chalchiutlicues. Eran tantos los chalchihuites preciados que había cestas enteras de ellos. Y los chalchihuites fueron repartidos, al igual que el cacao, que era la moneda de uso corriente, y las finísimas telas de algodón, y los vestidos, y los penachos de quetzal, y las rodelas cubiertas con lámina de oro, y las armas guerreras suntuosas también hechas con hilo de oro y con obsidiana, y los mantos primorosos con aplicaciones de pluma de quetzal. Y después, agradeciendo aquellas ofrendas y regalos, los grandes y los pequeños, los señores venidos de todos los reinos, se inclinaron ante el supremo emperador y agradecieron su invitación y sus obsequios, para después salir de Tenochtitlan. E iban atónitos, porque boato sin igual y tanta grandeza jamás sus corazones habían presenciado. Orgullosos los aztecas los veían partir, mientras que las monjas y los monjes entonaban:
Sacerdotes y sacerdotisas seguían cantando en lo alto de los templos. Aún a punto estaba de caer la noche, y entonces enormes luminarias gigantescas iluminaban en los teocalis toda la ciudad. Habían sido prendidas más de 90,000 teas y antorchas a todo lo ancho y largo de la laguna. Y quiso el emperador que fueran tan grandes las antorchas hechas de leña que pudieran verse desde Texcoco y desde Tacuba, aunque éstas estuvieran en Tenochtitlan. Y una fiesta nocturna de color y un festival de voces siguió a las fiestas diurnas. Y había miles de barcazas que habían recibido hogueras en su interior, y toda la laguna refulgía como refulge el cielo nocturno tachonado de estrellas. Aquella grandeza deslumbrante era la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Y el emperador y la nobleza salieron a ver el espectáculo, mientras que los señores extranjeros deslumbrados avanzaban por las calzadas. Sus corazones palpitaban y a la distancia sus pensamientos pensaban en todo lo que tendrían que contar cuando volvieran a sus tierras. Habían sido impresionados y deslumbrados y además enriquecidos porque iban cargados de presentes, porque tanto era el oro y el poder del señor de Anáhuac que tenía para repartirlo a manos llenas. Y así distantes corrieron y se fueron a sus reinos, sus ciudades y sus tierras. Vamos a mensajes. Y mandaba el protocolo imperial que a ese primer día de grandes fiestas siguieran otros 3. Y el segundo día estaba dedicado al gran ejército y a sus capitanes y generales y oficiales, pero también a los soldados rasos. Y el emperador comió y departió con ellos en el gran Tecpan, y los colmó de regalos y obsequios, y queriendo que nadie se fuera sin un regalo, repartía a manos llenas. Y en el segundo día recibió en su palacio a toda la nobleza, a la que también colmó de regalos, y es que las arcas imperiales de tan sublime y supremo señor eran inagotables. Y todos los días se llevaban los tesoros, y estos nunca se acababan. Y todos eran honrados. Y finalmente, de acuerdo a la tradición y al protocolo, había un mandato final en el que el emperador recibiría a su pueblo, hasta los más humildes. Las madres que habían perdido a sus esposos y a sus hijos en combate. Las viudas y los masehualtin, los más pobres y humildes. Y los honró y les entregó regalos costosísimos. Y salieron del Tepan gritando la palabra: bendito nuestro Señor. Y también fueron los caciques, y los caciquillos, y los jefes de barrio, y los jefes de Chinampa, y todos venidos de todas partes, y todos recibieron, comerciantes, labradores, pescadores, campesinos, tejedores, jarcieros, los encargados de hacer la construcción, los albañiles, los carpinteros, y todos recibieron, y todos se iban contentos. Y es
que las arcas del imperio eran inagotables. Para todos sabía, porque su padre imperial era el gran Tlatoani, el representante de Dios en la tierra, el supremo pontífice de su religión, además de su supremo gobernante y cabeza de ejército. Y cuando todos bailaron y cantaron, y todos fueron felices, aquellas ceremonias terminaron. Y luego en el quinto día el emperador se entregó al descanso con su familia. Se había cumplido con el mandato. Se había cumplido con el protocolo. Aquel joven emperador, tan alto, tan fuerte y tan robusto, ahora tendría que atender sus deberes en la vida cotidiana, incluyendo sus deberes maritales. Y era tradición que el quinto día lo pasara el Supremo Señor de Tenochtitlan, el Supremo Señor cabeza coronada de la náhuac, con sus esposas y señoras. Ahora ellas tendrían que atender de su cuerpo y sus necesidades. Y en aquel quinto día, toda la ciudad fue lavada y barrida y atendida. Las fiestas habían terminado. Los visitantes se iban. Ahora Tenochtitlan recuperaba su nuevo rostro, su nueva imagen. La señora ciudad capital del imperio lavaba su cara, y en el mercado de Tlatelolco nuevamente tenían lugar los actos de comercio, y los jefes de las guarniciones militares venidos de todas partes regresaban a contar lo que habían visto y oído, porque todo aquello incrementaba la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Y en el 10º día, el emperador reunió a su burocracia y tomó las riendas del imperio, y trajo consigo también a los reyes aliados de Texcoco y de Tacuba, para iniciar un día normal de trabajo y de gobierno. Pero este señor ya tenía en mente nuevas conquistas. Soñaba con llegar a los territorios de Guatemala. Soñaba con conquistar Centroamérica. No descansaría. Ya estaba repuesto. Él tenía en mente agrandar las fronteras del imperio. Ir a Tamaulipas por el norte, ir a Guatemala por el sur, ir a Colima y conquistarla por el poniente. Él tenía en mente hacer de la casa de Anáhuac un destino colosal. Él, el Napoleón del Nuevo Mundo, lleno de bríos, señalaría a su ejército el día, el lugar y la hora. Había apenas nacido la fama y la gloria de Ahuizotl, el gran conquistador. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 21º de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Y por tu atención, a nombre de todos quienes hacemos este programa, muchísimas gracias. Y recuerda, el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia.
Y nuevamente muchas gracias y hasta mañana, en que continuaremos con el siguiente capítulo de El Imperio